Sí, dale, Bueno, dale. vamos a hablar entonces del abordaje del paciente con deterioro cognitivo en las consultas, ¿no? Inclusive yendo desde la primera consulta. No les puse ejemplos de casos clínicos porque podría dar como 50 ejemplos. Todos serían diversos y terminarían en un abordaje totalmente similar. Entonces me parece mejor como ir asentando los conceptos o las bases para el manejo del paciente y después los pueden extrapolar, ¿sí? Porque les va a pasar de que vienen pacientes que consultan por olvidos o problemas cognitivos, sea de 25 años como de 80 años, ¿sí? Y el abordaje en sí macro no cambia, lo que cambia es la sospecha diagnóstica que vamos a tener entre uno y otro tipo de paciente porque cambia los factores de riesgos y la epidemiología, ¿no? Bien, no sé si ahí se ve. El objetivo del abordaje no necesariamente se cumple en la primera consulta, al menos que por ahí los pacientes ya hayan tenido un abordaje previo, entonces les vienen con todos los estudios y a veces uno como que puede ya ir definiendo un poco el caso. Es más, muchas veces a nosotros nos llegan el paciente prácticamente, digo, a los neurólogos con el diagnóstico, o sea, está la sospecha, no se sabe bien cómo tiene que manejarse el tratamiento, entonces el médico clínico lo deriva. Y esta es correcto. Pero el abordaje fundamental lo que trata es de diferenciar entre el paciente que tiene una patología neurodegenerativa, que el Alzheimer es la más conocida para ustedes, en mayores de 65 años es la mayor causa de demencia, en primer lugar, después sigue el deterioro cognitivo vascular, ¿sí? Eh, y hay otras enfermedades neurodegenerativas como si le pusiéramos las primas del Alzheimer, que no es la analogía que le doy siempre a los pacientes para que la entiendan, que no se acaba en el Alzheimer, como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Levy, hay muchísimas que podría nombrar, pero vamos a ver que un poco con el algoritmo que manejamos, hasta donde ustedes tienen que llegar en la consulta, uno va pesquisando por lo menos lo importante, si es neurodegenerativo o no, ¿sí? Fundamentalmente porque dentro del grupo de no neurodegenerativo pueden encontrar causas tratables. Ah, hola. Se escucha, ¿eh? Ah, causas que se pueden tratar y el paciente puede revertir el cuadro cognitivo y son muy frecuentes. Y es más, le digo que hoy en día en la práctica médica son de las más frecuentes que vemos todos los colegas. Es algo que hasta llama la atención porque uno piensa que son cosas como por ejemplo el déficit de vitamina B12, que uno, el deterioro cognitivo asociado a ello en otras épocas había mermado bastante y últimamente se ve muchísimo, y en pacientes jóvenes también muchísimo, ¿sí? Entonces son cosas que más ustedes como clínicos la tienen que tener siempre pendiente porque eso no se puede escapar, porque son causas tratables y reversibles del deterioro cognitivo. Y dentro del grupo no neurodegenerativo, dentro de otras causas metabólicas o clínicas que podemos encontrar, claramente también están las causas psicológicas, que creo que después vienen los colegas, los psiquiatras, que van a hablar un poco de ansiedad y depresión, y una forma de presentación bastante frecuente de, de estos cuadros, o sea, de los cuadros de ansiedad y depresión, puede ser con olvidos o dificultades atencionales. Y el paciente consulta por eso. Uno cuando recién va desenmascarando, desenmarañando todo lo que puede sacar en una anamnesis un poquito más dirigida, se da cuenta de a dónde viene la cosa. Obviamente que cuando el paciente es joven es un poco más fácil sacarlo, ¿sí? Porque a todos prácticamente nos afecta hoy en día, ¿no? Entonces, esto es lo principal de hacer. Hay veces que lleva más de una consulta y aunque se pueda separar, obviamente lo neurodegenerativo va a tener que ir a un neurólogo sí o sí, ¿sí? Y dentro de los neurodegenerativos van a tener que derivar algunas cosas. Después vamos a hablar igual en síntesis, qué es lo que sí o sí hay que hacer en una consulta antes de enviarlo al neurólogo, ¿no? Todos aspectos que se involucran en todo, todos como seres humanos tomamos decisiones, ¿no? Esta toma de decisiones es el conjunto de esta toma de decisiones y actividades es nuestra conducta, ¿sí? Y la conducta sí o sí se ve implicada, parece una
Es algo obvio lo que estoy explicando, una obviedad, pero no es así cuando se encuentra con el paciente enfrente, ¿sí? La toma de decisiones y la conducta, porque vamos a ver que tiene mucho que ver con las actividades ejecutivas, que son las actividades cognitivas más complejas del ser humano, requieren sí o sí de la cognición y la emoción. Y en la analogía que le doy rápido a los pacientes siempre es, si una falla, como en este engranaje, la otra también. O sea, si el paciente tiene problemas de ansiedad y depresión, si bien hay personas con problemas neurodegenerativos que pueden tener Alzheimer y también estar depresivos, generalmente si falla uno y uno no está estable, o sea, si la parte de la emocionalidad, de la depresión y la ansiedad no está estable y las habilidades cognitivas no van a estar mucho mejor. Y al revés también, ¿sí? Entonces, es requisito fundamental dentro del abordaje, sí o sí, explorar, aunque sea someramente, antes de enviarlo al especialista, al colega especialista, el tema de los trastornos anímicos, ¿sí? Bien. Bueno, esto un poco de a qué va esto de la conducta y toma de decisiones, que tenemos divididas en temporalidad, las tomas de decisiones inmediatas, que son, esto para entender un poco también de neurofisiología, son toma de decisiones inconscientes y fundamentalmente están relacionadas con la amígdala, ¿sí? Es lo que se da, por ejemplo, en un estímulo y respuesta de huida, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, veo una serpiente y todo mi sistema motor ya se prepara para que huya, ¿sí? O confronte, ¿sí? Eso es totalmente inconsciente, como dijimos, depende de la amígdala y del sistema límbico, ¿sí? Las tomas de decisiones que ya son mediatas, son conscientes, ¿sí? Estas las que llevamos día a día, con, no sé, doblo en esta cuadra y no en la otra, porque de esta forma llegaré más rápido donde quiero o me evitaré, no sé, un paro que hay. Y esta fundamentalmente está determinada por la corteza prefrontal. Eso es súper importante y después van a entender por qué muchos pacientes le dicen que tienen olvidos, que se olvidan de todo, y ustedes se dan cuenta que la memoria no es lo que está mal la atención y dicen, pero ¿cómo puede ser? La corteza prefrontal es como nuestra CPU, es lo que comanda todo en el sistema nervioso. Las decisiones más complejas se toman en la corteza prefrontal, ¿sí? Las habilidades ejecutivas son lo más complejo que hay, se toman ahí, esas decisiones, ¿sí? Y las tomas de decisiones a largo plazo en cierto punto se vuelven inconscientes y ya vienen determinadas por la interacción en realidad de todas las áreas de asociación de la corteza cerebral, por ejemplo, la sensitiva, la visual, la auditiva, ¿sí? Junto con la corteza prefrontal comandando todo como si fuera un director de orquesta y la amígdala porque también nosotros en todas nuestras decisiones tenemos impreso, ¿sí? Un vínculo emocional con ella. Es más, la memoria, lo notarán también en su vida diaria, se refuerza aún más con un contenido emocional asociado. Y esto se ve hasta con olores, o sea, por eso puedo sentir un olor y que me recuerde, no sé, a la tarta que hacía mi abuela, ejemplos. Y esa memoria que se evoca en forma inconsciente también tiene que ver, que nosotros llamamos memoria emotiva, tiene que ver con estos circuitos, ¿sí? Esto como un poco para entender la neurofisiología. Si hay algo que no comprenden, veo que hay mensajes, me avisan y hablan, se levantan la mano y preguntan, ¿sí? Entonces, estos son los niveles neurofisiológicos. Existen diversos niveles que pertenecen a distintas jerarquías en la evolución encefálica del hombre, sería así. Obviamente, el neocerebro es lo más nuevo y es donde está la corteza prefrontal y es donde se formaron las funciones cognitivas más complejas como las habilidades ejecutivas, ¿sí? Entonces, la corteza cerebral es, en las funciones cognitivas tienen su acento ahí, el sistema límbico se encarga de la emoción y los instintos de supervivencia, más la memoria emotiva, como el ejemplo que di de la tarta, el sistema tálamo cortical es el de recepción y control de estímulos, es como la estación de comando que filtra en primera instancia qué estímulos merecen mi atención y qué estímulos no, ¿sí? Y obviamente esta parte el sistema tálamo cortical, o inclusive diría previamente en las conexiones pretalámicas con el resto de
las áreas perceptivas, tanto de los sentidos como del tacto, ¿sí? De las habilidades sensoriales, perdón, eh, tienen mucho que ver. Por eso, por ahí, cuando tienen ustedes un paciente confusional, con una confusión, por ejemplo, con una infección urinaria, cosas que a veces es difícil de explicarle a los familiares de los pacientes, sucede por esto, o sea, hay una afectación. Si, por ejemplo, de este sistema de activación reticular ascendente, si yo estoy obnubilado y medio difícil que me acuerde las cosas que me dicen, ¿se entiende? Va por ese lado, o sea, vamos a ver que ciertas funciones cognitivas que antes se denominaban básicas, tienen que estar sí o sí indemnes para dar lugar a más complejas. Y no puedo evocar conceptos que haya aprendido si no fueron previamente grabados adecuadamente, porque mi percepción estuvo alterada, o porque estuve alucinando, viendo porque estuve totalmente desorientado. Y el último es el sistema extrapiramidal, que tiene un circuito motor y un circuito cognitivo. Dentro del circuito cognitivo de la vía extrapiramidal, lo más frecuente que escuchan por ahí es el tema de las neuronas en espejo, que tiene que ver con el aprendizaje que hacemos, los hacen también los animales, se comprobó hasta en primates, de por visión, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, se ha comprobado que si alguien está comiendo algo, la misma área cerebral en un primate que ve que alguien está comiendo, por ejemplo, una banana, y que empieza la programación ejecutiva de los pasos que tiene que seguir para llevar la banana a su boca, por así decirlo, se activan de la misma forma, ¿sí? Solo con ver que alguien está comiendo. Así de complejo es el sistema nervioso y por eso es medio difícil entender algunas cosas. Estos son los pilares del abordaje, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando nosotros todos estos pilares están puestos a propósito en un círculo? Porque no necesariamente se van a cumplir todos en una primera consulta y no tienen que hacerlos todos en una primera consulta. Y muchas veces no van a terminarlos ustedes a este abordaje, sino que lo van a derivar a alguno de nosotros para completarlo, ¿sí? Pero los que no pueden faltar fundamentalmente son la anamnesis de los antecedentes, que son súper relevantes, y la mayoría de los antecedentes que nosotros, los neurólogos, sobre todo cognitivos, preguntamos, todos generalmente, pero los de cognitivo, tienen que ver con cosas clínicas, ¿sí? Con factores de riesgo vasculares, problemas tiroides, cosas que ustedes generalmente les preguntan a sus pacientes. La anamnesis obviamente del cuadro, que la diferencia acá con cualquier otro paciente que tengan, es que acá sí o sí requerimos de un informador confiable. Es decir, vamos a tomar en cuenta la información que nos da el paciente, pero también vamos a tomar en cuenta la información que nos da un cuidador, una persona cercana que pase un tiempo considerable con la persona que viene a la consulta y que nos pueda dar datos relevantes, ¿sí? A veces a nosotros nos pasa que viene en consultorio, no sé, vienen con la nuera, el paciente, y la nuera no vive con él. Entonces es medio difícil completar el relato y hay que volver a pedirle que venga con otro familiar que sí conviva, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas, una de las primeras cosas que ocurre es la anosognosia, ¿sí? Eh, los pacientes empiezan a no reconocer que tienen un problema. Y por eso vamos a ver que una de las primeras, y hay veces que ni siquiera les importa, cuando uno lo confronta y haciéndole un test de memoria o sometiéndole a alguna evaluación cognitiva, el paciente se da cuenta en ese momento que tiene una dificultad cognitiva, pero le da lo mismo, que no es algo normal que suceda en el ser humano. Entonces, por eso sí o sí necesitamos de un informador confiable, ¿sí? Un examen físico neurológico, que vamos a ver que no todo es necesario, pero hay cosas que son fundamentales. Test de screening cognitivo. Esto no se los puse para no atarearlos demasiado, pero si quisieran, no tengo problema de en otra charla darlo como una herramienta de abordaje, porque hay más de uno. Es más, nosotros cuando se los explicamos a los residentes tenemos una clase solo para ello. No es necesario que manejen todos, pero para que se den una idea, yo, por ejemplo, roté en España, tuve 5 meses ahí y el enfermero hace test de screening. El enfermero en un centro de atención primaria hace test de screening cognitivos.
Y los médicos generales, ni que hablar. Los médicos generales derivan con un test de screening cognitivo. Entonces, es algo, por eso está bueno esta charla de abordaje de diversas patologías que ven en consultorio que están teniendo, porque es algo que en el mundo sucede. Si queremos descomplejizar y tener una atención primaria de la salud correcta, para que también los pacientes que realmente requieran lleguen a tanto a ustedes como al resto de las especialidades, es necesario por ahí hacer estos abordajes básicos desde el primer pilar de atención, ¿sí? Y no son difíciles, más son bastante intuitivos, hay que saber cómo puntuarlos. Y luego está el pilar del laboratorio y las neuroimágenes. Ahí van a ver que hay una flechita que sale que habla de biomarcadores. No voy a profundizar mucho y hay mucho que está ahí oculto, porque hay biomarcadores, primero que no están disponibles en Argentina, obviamente que es sobre todo para enfermedades neurodegenerativas, solo se usan acá para investigación, entonces no se utilizan, y los que pueden utilizar son carísimos y no merece la pena exponerle al paciente a eso, y son estudios que deberían ser reservados solos para el especialista. O sea, solo algún neurólogo, y muchas veces les diría que hasta solo un neurólogo especialista en cognitivo debería plantearse pedir estos estudios, ¿sí? Como un PTFDG, un petamiloide, estudios, ¿no? Y un estudio neuropsicológico, que esa es la abreviatura, ¿no? O estudio batería neuropsicológica. Por la complejidad del estudio, también es algo que solo debería ser pedido por los especialistas, o pónganle que ustedes podrían adelantar la orden, sí, pero el paciente debería venirnos a ver con ese resultado. Porque les puedo asegurar que para neurólogos generales es, o que no se dedican a la parte cognitiva, es difícil a veces interpretar un estudio neuropsicológico, ni que hablar para gente que no está en la especialidad, ¿sí? Y esto está puesto en círculo, como dije a propósito, porque esto se va renovando con cada vez o consulta. Todo este pensamiento y esta forma de trabajar se va reiterando, porque muchas veces muchas veces en realidad lo que le da el diagnóstico es el seguimiento, es lo más importante en los problemas cognitivos. Esto es un poco lo que hablábamos, la anamnesis conjunta con un paciente, un cuidador y un familiar. Si el paciente ya viene, que muchas veces les va a pasar con el cuidador, porque los hijos o como que se hicieron a un lado, o los hijos viven en otros lados, ¿sí? Sí o sí necesitamos un familiar que lo recuerde de antes, porque lo principal en un deterioro cognitivo es saber si hubo un cambio. Si yo siempre fui despistado y me olvidé las cosas de que tengo 20 años, no hubo un cambio, y no hay en sí un problema cognitivo, ¿se entiende? Porque hay ciertos rasgos de la personalidad que pueden hacer que tenga ciertas dificultades en la multitarea, le decimos nosotros, o en grabar las cosas, porque lo que la gente le diría son distraídos, que no es tan así, pero bueno. Dentro de los antecedentes que los importan, dentro de los antecedentes generales, obviamente, si tuvo una isquemia, si tuvo un infarto cardíaco también, porque funciona como un factor de riesgo cardiovascular, y todos los que ustedes conocen, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, los problemas tiroides, sean tanto en ellos como familiares también, antecedentes de epilepsia, de trastornos de aprendizaje ya en o del desarrollo, sí, porque no es lo mismo si parten de esos pacientes, si tuvieron un TEC, si fue con o sin pérdida de conciencia, todas cosas que a uno ya les surge naturalmente preguntar. Y lo del problema de aprendizaje a veces, eso puede pasarle con la gente joven sobre todo, pero son como cosas muy asentadas. Ahora está muy de moda el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. O sea, está muy de moda que todos los pacientes piensan que tienen. O sea, básicamente, no sé, recibo 20 consultas más o menos por mes, si no son a veces más, de adultos que piensan que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad sin ningún tipo de problema cuando eran criaturas. Y eso no sucede, ¿sí? O sea, eso no, justamente va en contra de los criterios diagnósticos. Entonces ahí uno tiene que buscar qué otras causas podrían estar dándole de adulto un problema de atención, ¿entiende? De déficit de atención. Y que hay muchísimas causas, la mayoría son clínicas y tratables, ¿sí? Y las otras son psicológicas. La medicación actual, porque hay mucho que considerar con los esquemas farmacológicos, sobre todo en gerontes, hay muchos pacientes que tienen problemas de espondiloartrosis, de artrosis o cuadros de dolor crónico, por lo cual utilizan
medicación como opiáceos, la benzodiazepina, que es lo peor que podría recibir un paciente añoso, el insomnio además, porque altera mucho la percepción, sí, y puede llevar a déficits cognitivos o atencionales. Entonces, todas esas cosas tenemos que saber, ¿sí? Obviamente que si toman antidepresivos y otras medicaciones y otros psicofármacos necesitamos saberlo. Los antecedentes neoplásicos también son muy importantes, porque aparte también van a guiar la imagen que voy a ir a pedir, ¿sí? Bueno, los antecedentes familiares de demencia son importantes, pero esto es lo principal porque eso a veces pasa bien el paciente consultando porque su mamá tuvo Alzheimer a los 80 años y el paciente tiene 40 y tiene algunos olvidos y piensa que puede tener Alzheimer. Siempre hay que dejarle claro al paciente es que si bien hay un riesgo un poco mayor que el de la población general, si yo tuve antecedentes de mi padre, madre o antecedentes de primera o segunda línea, de demencia, de enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, de la demencia que fuera, tengo un poco más de riesgo que el resto de las personas, pero eso no significa que es sine qua non la transferencia genética, o sea, no es que lo van a desarrollar sí o sí, y menos con 40 años, ¿se entiende? Entonces, nada, tranquilizar y explorar otros aspectos, ¿sí? No entender que es solo un antecedente, como a usted le sucede con la hipertensión o la diabetes, ¿sí? Genera un poco más de riesgo, pero no es condición de que va a tener el desarrollo de la enfermedad o que va a ser la causa de su problema, ¿no? Dentro de los antecedentes personales, súper importante, bueno, acá ven todos la lengua materna y demás, porque a veces le pasa que vienen con personas, en La Plata sobre todo nos pasa porque mucha gente que inmigró y hay veces que tenemos que atender gente que habla en portugués y demás, ahí se complica un poco la cosa, por eso es súper necesario saber eh, en qué lenguaje le habló su madre, básicamente, con qué lenguaje aprendió y si domina más de una lengua. Y el tipo de estudio. Lo más importante de los antecedentes personales es el tipo de estudio. ¿Hasta qué nivel llegó? ¿Llegaste hasta qué grado de la primaria, de la secundaria? ¿Hiciste carrera? ¿Qué carrera? Porque esto es súper importante para los test de screening, ¿sí? De screening cognitivo, digo. Y para el desarrollo. Si yo soy no es lo mismo que si yo soy un ingeniero nuclear y empiezo con olvidos y actualmente no puedo manejar mis finanzas. Claramente voy a pensar otra cosa que en una persona que, no sé, ya tuvo dificultades para manejar sus finanzas porque tiene un primario incompleto, más mal que mal se amañó, pero ahora viene con problemas cognitivos. Para empezar, va a ser más difícil este segundo caso, porque el primero es como bastante más notorio. Imaginar que tiene un problema cognitivo que podría ser neurodegenerativo, en el otro no tanto. ¿Sí? Entonces eso es súper importante. Sí o sí, aunque parezca una obviedad, hay que preguntarle los años que estudió. ¿Sí? Estos son los ejes que van a dirigir tanto la anamnesis, acá ya nos estamos metiendo, como en el examen. El examen físico en un paciente con eh, problemas cognitivos, o sea, mejor dicho, el examen neurológico no culmina en lo físico, sino que también hay que explorar estas habilidades cognitivas. Y también hay que preguntarlas, ¿no? Dentro de las habilidades que vamos a tener que sí o sí pesquisar están la memoria, la atención y la planificación. Ahora después no voy a leerles todas las preguntas, sino que vamos a hacer como hincapié en las que más frecuente hacemos. Igual les queda, porque muchas veces no es necesario sabérselas de memoria, las pueden tener para día de mañana, no sé, ¿qué me falta más preguntarle al paciente? Esto. Y lo preguntan o lo completan en nuestra consulta, ¿no? La orientación, el lenguaje, el sueño, el estado de ánimo y conducta, los trastornos del movimiento, si tiene temblor o no, por ejemplo, y la funcionalidad. De todo esto, lo más importante es la funcionalidad. Porque una cosa que hay que tener muy en cuenta nosotros, al revés del paciente, nosotros que somos los profesionales, es que le diría que es casi hasta una relación inversamente proporcional. Cuanto más queja cognitiva hay, más miedo de todo. No sé si había una pregunta ahí o... Bien, decía, cuanto más exagerada sea la queja de memoria y más indemne esté la funcionalidad,
es más probable que sea algo psicológico, ¿se entiende? Que orgánico, por así decirlo. Trastornos ansiosos depresivos tienen una base orgánica, que me entiendan, ¿sí? Eh, Generalmente el paciente con un deterioro neurodegenerativo, como dijimos, lo primero que pierde es la capacidad de darse cuenta de que hay un problema, ¿sí? Muchas veces tienen la capacidad de darse cuenta que tienen olvidos, sobre todo en los estadios más iniciales, pero no le dan la relevancia que le dan sus familiares. O sea, la repercusión la nota el afuera, ¿sí? El entorno del paciente. Y la funcionalidad tiene que ver mucho con esto. O sea, puede salir a hacer compras, no. Tiene sus actividades de la vida diaria conservadas o no, ¿sí? ¿Entiende? Generalmente los pacientes que tienen problemas, trastornos ansiosos depresivos y tienen dificultades cognitivas asociadas a ellos, la funcionalidad la conservan. O sea, son gente que van, llevan a los hijos a la escuela, hacen esto, lo otro, pero te dicen, me olvido todo, todo, no puedo, me olvido todo. Y vos decís, pero viniste al turno del hospital, sí, llevaste a tus hijos a la escuela, ¿quién se encarga de pagar tus cuentas? Yo. Es como, hay algo que no cuadra, no sé si me explico. ¿Sí? Esto es un poco a tener en cuenta con esto lo que recién estaba diciendo, que están la atención, las funciones ejecutivas, que son las más complejas y están ampliamente ligadas. Es más, la mayoría de nosotros consideramos a la atención, si bien es una función cognitiva básica, parte de... Ah, ahí leí lo que pusieron de las habilidades ejecutivas porque son súper necesarias para llevarlas a cabo. Sin atención no se puede planificar, ejecutar, jerarquizar otras habilidades ejecutivas que tenemos. Y otras funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y demás. Es importante porque toda esta interrelación se puede ver afectada por los trastornos emocionales, todos, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Y le digo porque la mayoría de las consultas vienen relacionadas a ello, ¿sí? O sea, la causa termina siendo eso, sobre todo en pacientes menores de 65 años.